Bienvenido, ingeniero. El Muchas ingeniero gracias. Hernando Cantor es un experto en todo lo que tiene que ver con electroestética en Colombia. Yo creo que la persona que más conoce electroestética en Colombia es el ingeniero. Con su empresa Meicol, con su escuela también, creo que el mismo nombre, Meicol, Sí. nos lleva años luz en todo lo que tiene que ver con electroestética. Por eso para mí es un honor que usted haya aceptado mi invitación para compartir con las cosmetólogas esteticistas este día y darles un regalo de conocimiento. Muchísimas gracias, ingeniero, y le entrego el micrófono y la pantalla para que usted pueda compartir todo lo maravilloso que nos trae el día de hoy. Bueno, Lidia, primero que todo, agradecerte de forma especial de mi parte y de parte de Maycol que me hayas invitado a compartir este espacio. Felicitar en su día a las cosmetólogas. Y bueno, el tiempo relativamente es breve. Eh, ¿Por qué? Permítanme un segundo, comparto la pantalla. Ustedes me dirán si ya está en pantalla una lámina que dice unión neuromuscular. Señor, sí, señor. Ok, bueno, vamos a partir rápidamente de lo siguiente. Cuando el científico Faraday en el siglo XVII descubrió que los músculos se podían estimular con corriente, recuerdo que cuando leí el primer libro de electroestimulación, en el libro aparecía un dibujo hecho de la terraza de una casa en donde habían unas cuerdas como de tender ropa, como un tendedero de ropa, y allí se ven colgadas ranitas. Era advirtiendo que, era advirtiendo que él había descubierto por un tema de ensayo y error que al hacer descargas eléctricas en estos animales, se daban contracciones musculares, y de ahí parte todo un estudio y un proceso que a lo largo de los años, incluso a finales del siglo XVII, encontramos un primer libro donde se describe la posibilidad de estimular los músculos. Y si para ir muy rápido nos trasladamos a siglo XX, en el siglo XX es donde aparecen los equipos de electroestimulación muscular, intentando ¿qué? Reemplazar esa signasis que transmite impulsos eléctricos desde un nervio, desde el nervio terminal al músculo esquelético, aprovechando la acetilcolina como medio neurotransmisor. Dicho en palabras sencillas, lo que el hombre descubre es que para mover cualquier músculo, el cerebro envía a través del sistema nervioso motor, envía descargas o impulsos eléctricos. De manera tal que en todos los estudios que se han dado, se trató en principio fue de medir esas descargas, qué valores, cómo se midieron para poder luego crear los equipos que hoy conocemos como gimnasia pasiva. Si ustedes ven aquí la imagen a mano izquierda, tenemos aquí donde estoy moviendo el cursor el músculo. Esta partecita blanca es la placa motora y por aquí entra el nervio motor. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando colocamos un equipo de electroestimulación es enviar a través de unos electrodos señales eléctricas, esos impulsos eléctricos, para que el músculo cumpla dos posibles ejercicios. Uno, de excitación del músculo para que haya movimiento y haya trabajo. Allí se cumple el hecho de que cuando nosotros movemos cualquier músculo y hay movimiento, por eso eh, se habla de músculo esquelético,
porque finalmente es el esqueleto como tal no podría no podría moverse y está a expensas del músculo como tal. Los otros pulsos esos impulsos eléctricos que se descubrió eran distintos cuando hacemos una fuerza. O sea, cuando cargamos un elemento, cuando tenemos que esforzar los músculos, estrictamente como lo dice la palabra para hacer fuerza, resulta que los impulsos cambiaban. Otro hallazgo que hizo Faraday fue que esas descargas nunca superaban los 1000 ciclos por segundo, las 1000 ondulaciones. Entonces, por eso se clasificó esa corriente como de baja frecuencia. Con esta información aparecen los equipos de electroestimulación muscular o neuromuscular, que el nombre de neuromuscular viene por lo que estamos viendo aquí en esta lámina. Entonces, con el equipo lo que logramos es una estimulación no voluntaria. Tiempo después, si hacemos un poco de memoria, aparecieron los equipos de corrientes rusas. ¿Y ahí qué pasó? Ahí sucede que en no hay mucho escrito sobre corrientes rusas, sobre el trabajo hecho por el doctor Kos, médico entrenador de deportistas olímpicos en Rusia, en donde él hace un hallazgo que se puede engañar al músculo y mandarle más de 1000 ondulaciones. Ya Faraday había dicho, el músculo solo reconoce de 0 a 1000 ondulaciones por segundo. Ahora aparece Koch recientemente y dice, no, nosotros podemos engañar al músculo. Y sí, los fabricantes hacemos unos equipos que ya no utilizan menos de 1000 hercios, sino algunos fabricantes utilizamos 2000, 3000, 4000 ondulaciones por segundo. Eso ya no es baja frecuencia, sino es media frecuencia. Y entonces aparecen las corrientes rusas, los fabricantes hacemos un software en donde involucramos las 4000 o 3000 señales que hemos elegido, las involucramos en unas señales de baja frecuencia y pasan las corrientes rojas y aparecen las corrientes rusas. ¿Por qué han ganado preponderancia? Porque una de las mayores importancias que se encontró en su uso es que no molestan como las de baja frecuencia, acceden a planos más profundos y la gran bondad es que generan muy buena hipertrofia. Por eso hoy una persona que hace estética corporal, por ejemplo, cuando va a trabajar glúteos, piensa en corrientes rusas. Algunos fabricantes como nosotros hemos pasado todas nuestras señales, las anticelulíticas, las de moldeo, todo lo que hace lipólisis, las de bombeo para manejar temas que tienen que ver con la circulación, los hemos pasado a rusas por las bondades que tienen las rusas. Pero ahora acaba de llegar al mundo de la cosmetología y la estética integral, acaba de llegar la tecnología de electroestimulación muscular electromagnética focalizada, en donde ya no utilizamos los electrodos de siempre. Ya aquí lo que es un equipo que crea un campo magnético. ¿Por qué hablar de él el día de hoy? Porque personalmente he estado trabajando los últimos años en decirle al sector de la estética, miren, sobre todo cuando se va a trabajar la región abdominal y los flancos laterales en un tratamiento de moldeo corporal, la gran mayoría de las veces nosotros logramos unos resultados muy interesantes en un principio y pasado algún tiempo en donde ya se ha resuelto buena parte de ese moldeo que quiere el paciente, el usuario y que yo quiero alcanzar en ese usuario, hay una especie de aplanamiento de la curva de resultados, o sea, algunos la llaman de que hay un estancamiento. Yo en lo que he logrado entender al respecto, encuentro que es que no tenemos claro que los seres humanos manejamos dos tipos de grasa, la grasa almacenada en el tejido subcutáneo, que es la que podemos trabajar desde el sector estético,
con diferentes equipos que existen, y la grasa que termina almacenando el cuerpo en las vísceras, en las cavidades abdominales, o sea, la grasa que llamamos visceral. Ya diferentes estudios han comprobado que desde el área estética, la radiofrecuencia, la carboxi, la ultracavitación, la propia electroestimulación, diferentes equipos, la vacunterapia, todos están apuntados a trabajar grasa subcutánea. Y por eso muchas veces tenemos la dificultad, dado cierto punto de tratamiento, en poder seguir resolviendo ese acúmulo de grasa, ese inesteticismo graso que se forma como alrededor del ombligo, que no lo resolvemos. Y es que eso es grasa visceral. Y si no tenemos clara el tema de la grasa visceral, pues mucho menos vamos a tener un camino claro para poder atacarla como tal. De hecho, también llevo algún tiempo advirtiendo que las cabinas deben tener una báscula no común, sino una báscula que mida la impedancia de la piel del paciente para determinar el volumen de grasa visceral que tiene. Entonces es prudente invertir un poquitín en ese tipo de básculas, que el paciente, cuando lo pesamos, está sobre unos elementos metálicos que tiene la báscula y que por impedancia nos va a arrojar la información de la grasa visceral, y así vamos a poder tener un norte para, para plantear el tratamiento. Entonces, ¿por qué hablar de HIFE? Porque todo parece indicar, es una tecnología reciente, pero dentro de ese trabajo que hemos venido haciendo, por lo menos que ha hecho Maycol, nos hemos encontrado que esta tecnología, realmente por la cantidad de contracciones que, que logra realizar, logra involucrarse con la grasa visceral. Y aquí debo hacer un paréntesis. También lo que se ha estudiado es que la grasa visceral se puede resolver a través de ejercicio muscular aeróbico. Porque es que muchas veces cuando uno dice, no, pongamos a trabajar los músculos, pues ahí tenemos la electroestimulación muscular, llámese de baja frecuencia o media frecuencia. Pero es que cuando tú estás colocando un equipo de estos, no, el músculo como tal no se está ejercitando y no entra en su proceso aeróbico. De manera tal que cuando el músculo entra en el proceso aeróbico, él hace todo un proceso. Recuerden que cuando nos alimentamos, el alimento baja por el gasto intestinal, llega al intestino delgado, y allí vienen las lipasas digestivas, desdoblan el alimento y nos almacenan triglicéridos, etcétera, en las células grasas, y lo que ya no puede almacenar allá lo lleva a la grasa visceral, pero quien consume la grasa visceral es el músculo cuando hacemos ejercicio. Entonces tiene que haber un paso por la mitocondria, aparece entonces esa ayuda de la carnitina para ayudar a hacer todo el proceso y convertir toda esta grasa en energía química para que sea utilizada por el músculo. Pero eso lo desarrolla el músculo no trabajando con un equipo de electroestimulación convencional. Lo hace a través de ejercicio, de rutinas de ejercicio que superen los 45 minutos. Y de hecho, una de las conferencias que tuve la oportunidad de dictar en Medellín, le decía al sector de estético que invitaron allá, hay que repensar la cabina. Por fortuna, muchas personas ya están teniendo en sus cabinas unos espacios únicos donde hay una elíptica, donde hay una caminadora, para involucrar ejercicio en el proceso, porque esto ayuda de manera importante a resolver problemas como este del que les estoy hablando. Ahora, sin que esté diciendo de que vamos a poder reemplazar el ejercicio que se debería hacer para poner a trabajar el músculo y consumir esa cantidad de energía, y que salga de esa grasa visceral para disminuirla, todo pareciera indicar que esta tecnología nos puede estar ayudando. Eh,
¿qué encuentro? Como ustedes ven en ese pequeño video, y lo digo porque estoy trabajando el equipo tratando de entenderlo, trae unos electrodos grandes, los cables son un poco dispendiosos de manejar, entonces al principio uno se vuelve un poco... eh, se le dificulta la posibilidad de maniobrar, pero todo es de costumbre. Eh, Aquí, por ejemplo, esa imagen solamente para mostrar que vienen piezas de mano para glúteos, vienen piezas de mano para abdomen, eh, se puede usar en piernas, se puede usar en brazos. eh, pero entonces ya no estamos colocando esos electrodos, que además le tenemos que colocar un gel para que haya la conductividad de corriente. Como ustedes ven aquí, el electrodo está superpuesto en la piel, sujetado con una banda adecuada, y lo que crea el equipo cuando se coloca a funcionar es un campo electromagnético que va a interferir estrictamente en el nervio, y entonces vamos a poder lograr la contracción electromagnética. Para seguirnos ayudando un poco con videitos graficados, entonces, obviamente, haciendo una valoración del paciente, debo determinar si puedo o no colocar o una o dos piezas de mano. Como trata de manifestar el video, la señal entra, hace por lo menos unas 30.000 contracciones en media hora, y esto genera un consumo energético importante para estimular a ese ritmo las fibras musculares, como lo observa ahí, a través del sistema nervioso entra la señal, estimula la fibra muscular, ¿sí? Y nos encontramos que entonces va a haber consumo de energía, que de dónde va a sacar la energía del tejido graso. Al final de este pequeño video vamos a ver entonces que hay un volumen de la masa muscular y hay una reducción del panículo adiposo. Lamentablemente, pues es una tecnología que apenas llega al sector y nos estamos encontrando con que está todavía a unos precios para algunos inalcanzables. Aquí en Colombia, fácilmente un equipo de estos puede estar valiendo alrededor de unos 12, 15 millones de pesos. Como le decía hace un momento, logramos eh, 30.000 contracciones en 30 minutos, casi 1.000 contracciones por minuto, eh, que requieren de una energía importante, y se estima que pasadas unas 4 semanas deberíamos estar alcanzando reducciones de la zona donde estamos trabajando del 19% y un aumento de la masa muscular del 20%. Entonces, obviamente, pues en el caso que a la cosmetología y a la estética le compete, se parte de una valoración de la zona donde se va a trabajar. Se puede trabajar hasta 2 sesiones por semana, se pueden trabajar más de una zona en la misma sesión. Por decir algo, podría trabajar abdomen y piernas, o glúteos y piernas. No es posible por la dimensión, por la forma de las piezas de mano, trabajar, por ejemplo, abdomen y glúteos al tiempo, pero más porque no hay forma de acomodar las piezas de mano. Eh, ya empiezan a aparecer en el campo las diferentes opiniones sobre cuántas sesiones se podrían realizar y en cuántas sesiones podríamos tener unos resultados visibles. En lo que a nosotros respecta, sabemos ya que, como lo dije antes, deberían ser 2 sesiones por semana, y se empiezan a ver resultados muy interesantes desde el mismo día de tratamiento, que tendrían que ser visibles. Hemos hecho más que
más que con medir la circunferencia del paciente, hemos hecho como un seguimiento fotográfico y nos damos cuenta que sí hay un resultado interesante, pero el resultado se empieza a ver de manera muy concreta a partir de la cuarta semana, definitivamente. Mm, Me apoyo entonces ahora en este video es reemplazar esas flexiones que podríamos hacer físicamente, en donde obviamente entra en juego el músculo y el panículo adiposo, ¿cierto? Y que cuando libera los triglicéridos, la célula grasa, y estos van a parar a torrente sanguíneo para luego a través de la mitocondria llegar al músculo, pues entonces simplemente estamos reemplazando por un campo electromagnético que va a hacer una diferencia gigante en consumo energético, como lo hemos observado en el video anterior y en este video. Estamos ante una nueva tecnología, todos estamos aprendiendo. eh, Seguramente en un tiempo vamos a ser mucho más concretos en si tenemos posibilidades de usarlo más tiempo, si tenemos posibilidades de utilizarlo más de 8 o 10 semanas. Hasta ahora los protocolos que hemos realizado los hemos centrado en 6 semanas, siguiendo un poco a los teóricos que ya han escrito al respecto. Eh, ¿Qué diferencias hay con un electroestimulador común y corriente? Que el electroestimulador actúa de afuera hacia adentro llevando corriente como tal. Es el paso de una corriente de baja frecuencia como habíamos explicado al principio y obviamente pese a que el músculo es muy buen conductor de la corriente, el electrodo le colocamos un gel conductor y debe pasar esa barrera que es la primera capa de la piel, que es la epidermis, que no es muy buena conductora. Acordémonos que ella es avascular y aparte de eso, pues toda esa cantidad de corneocitos de células muertas van a dificultar el paso de la corriente. De ahí la importancia de que cuando usamos equipos de electroestimulación muscular, usemos un buen gel y coloquemos, hagamos una exfoliación previa, cosas que ya no necesitamos con la estimulación muscular HIFEN. Los tamaños de los electrodos definitivamente son distintos. Los de la electroestimulación muscular común y corriente son pequeños. Funciona muchísimo mejor si yo sé la colocación polar o bipolar que se tiene establecido para este tipo de electrodos en donde se juega con una polaridad positiva y una negativa y es el fabricante el que nos debe advertir, por ejemplo, la posición de los electrodos. En un equipo como el HIFEN, los electrodos tienen una única posición.